vida. Hace un frío que te cagas. Venga, vamos a echarnos a correr y hablar de un tema interesante. Hablaba el otro día de la importancia de no ser falso positivo, de lo que implicaba cambiar la percepción que tienes de la realidad, cambiar la percepción que tienes de tu realidad. La realidad es la que es, pero siempre dependiendo de lo que uno es. Y al final lo que somos es una construcción con capas de pensamiento, con rutinas, con costumbres, ideologías, al final datos que parametrizan nuestra experiencia en la vida, que acotan, que estrechan nuestro punto de mira. Mejor hoy cojo otro camino para hablar de esto, para hablar de un cambio en la perspectiva. A ver si encuentro un caminito ahora. Por cierto, energía buena del sol de amanecer. Mira, 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 mira. Os traigo sol de calidad. Mira, por aquí me voy a meter. Bueno, pues camino un poco impracticable. Mira, llenísimo de obstáculos, sin camino hecho. Un camino que invita, que obliga a vivir el presente, a prestar atención consciente a todo lo que ocurre. La cuestión es que nuestras vidas, las propias ciudades, que son construcciones geométricas que propician la repetición de eventos... Uy, coño, casi me como una rama. Las ciudades como constructos que definen la realidad dificultan mucho que podamos trascender nuestra realidad, que podamos ir más allá de los pensamientos de siempre, que podamos percibir algo diferente a lo de siempre. Por eso tantísima gente que está explorando el ancho de banda de represión, como siempre hablo, su profundidad, hablamos tanto del cambio, de hacer algo diferente cada día. Me voy a meter por aquí. Al final lo que llamamos Matrix es el propio contenedor de ese Matrix, de esa realidad. Matrix no está ahí fuera, no interactuamos con una realidad externa, sino que manifestamos la realidad interna, la realidad que llevamos dentro. Lo que significa que de Matrix nunca vamos a salir, porque supondría salir de nosotros mismos, sino que se trata de romper, de trascender la barrera con la que nos definimos. Es como esa imagen que veía el otro día, donde decía algo así, que el problema no es la jaula, sino dejar de pensar en modo jaula. La cuestión no es dejar de pensar en lo que te duele, la cuestión es llegar a una comprensión más amplia de la realidad. La cuestión es abandonar la prisión de la mente, que es la única prisión que existe. Mira, ya me he metido en un berenjenal, madre mía. Es un poco de lo que hablaba en mi libro, En la última prisión, donde alegóricamente hablaba de la mente como última prisión a trascender. La mente, entonces, si es Matrix, madre mía el caminito, contiene el lenguaje de Matrix. La mente con su lenguaje genera la realidad de Matrix, lo que significa que para trascender Matrix tenemos que hacer un cambio en ese lenguaje, en el lenguaje que maneja la mente. Para mí, para la mayoría de vosotros que estáis escuchando, viendo esto, el castellano, porque no todos los lenguajes son iguales. Cuidado con esto es canela fina, canela mística. Hace años comencé a estudiar cómo estaba estructurado el lenguaje y llegué a la teoría de Sapir-Whorf. Hace un par de años, de hecho, 2-3 años, hablaba de todo esto en un vídeo llamado El Código de tu Mente. Buscadlo en mi canal de YouTube, que es súper interesante. Esa teoría establece que el lenguaje que utilizamos define la realidad que contemplamos, que experimentamos. Lo más importante para comprender esto, pensamos con palabras, lo que significa que las palabras y una serie de ellas, una composición de palabras, definen unos u otros pensamientos, como es lógico. Vale, pues ahora voy a coger el camino de siempre, pero con la experiencia de haberme metido en ese zarzal. Esto que comento del lenguaje implica que diferentes lenguajes crean diferentes realidades. Lenguajes diferentes crean pensamientos diferentes y manifiestan realidades diferentes. Sin embargo, la manifestación de la realidad tiene que ver con la percepción de esa realidad, con cómo percibimos lo que nos rodea, lo que significa que la realidad es la que es la que dispone nuestro código genético, es nuestro peso kármico, la inercia que todos llevamos, esta inercia energética, y no podemos cambiarla. Sí podemos cambiar la percepción que tenemos de la realidad. El lenguaje, por supuesto, es la herramienta con la que podemos generar ese cambio, porque el lenguaje afecta a la forma de pensar y por tanto a la forma de nuestro cerebro, con lo cual tenemos un instrumento diferente para modular la realidad, el espectro electromagnético que manifiesta la mente frente a nosotros. Mira, qué bonito todo. Entonces la teoría Sapir-Whorf, que os animo a que investiguéis un poco sobre ello, nos ayuda a cambiar un poco la realidad, nos ayuda a ponerla de otra forma, lo que significa que un pequeño cambio en nuestra forma de comunicarnos, de pensar lo primero, pero de comunicarnos después, sobre todo comunicarnos con nosotros mismos, que esta es un poco la asignatura pendiente de muchos y muchas, pero esa comunicación, esa emisión de lo que somos cambia radicalmente cuando yo hablo de otra manera sobre mí, sobre el mundo, sobre las personas. Ira. Como decía el otro día un tipo,
en un vídeo así, un poco en plan de cachondeo, otro salto innecesario ahí detrás. La teoría Sapir-Whorf demuestra que un pequeño cambio en el lenguaje genera una interacción con la realidad totalmente diferente. Los alemanes, por ejemplo, tienen dos palabras para definir siempre el azul. En el castellano hay muchísimos tipos de azul, pero a ti cuando te preguntan de qué color es el cielo, dices azul. Cuando te preguntan de qué color es el mar, dices azul. Y cuando te preguntan de qué color es la mochila de tu hijo, dices azul. Al menos en el castellano es así. Luego tenemos muchísimos tipos de azul, pero en primera instancia la respuesta es azul. Ocurre lo mismo en Reino Unido, en la lengua anglosajona. Sin embargo, los alemanes tienen dos tipos para definir el color azul. Dos palabras, dos conceptos. Lo que implica un cambio en la forma de... ¡Qué de solecito hace aquí! ¡Qué cosa más maravillosa, Dios mío! Lo que implica una forma de vivir en esa realidad conceptualizada de otra forma, pues de una manera diferente. Mira, mira. Magia potagia. Esto es un estado de gracia, señores. Esto es una maravilla. Para entender mejor esto, esa anécdota lingüística tan excepcional que es la de que los esquimales definen el blanco hasta de 30 maneras diferentes. ¡Uy, va! Ahí me he dado. Es decir, los esquimales tienen en su lenguaje 30 tipos de blanco. ¿Qué significa esto? Que si tú, persona castellana de la vida como yo, llegas a un paisaje nevado y te dicen... ¿De qué color es todo esto? Y dices tú, blanco, blanco nuclear. Sin embargo, si lo ve un esquimal, te dirá, la parte de la ladera de la montaña, blanco roto, por decir algo. La parte de la cima, blanco apagado. La parte más llana, blanco místico, no sé. El caso es que la realidad, el espectro definido por el ADN de un esquimal y mi ADN, vibra en la misma longitud de onda. Pero la percepción del esquimal del entorno es brutal. Ve cosas que el resto de los seres humanos no vemos. Percibe cosas, cambios significativos. Sabe cómo desenvolverse de una manera muchísimo más eficiente, lo que significa que pensar en 30 tipos de blanco cambia la realidad con la que interactúo, con la que vivo, con la que me transformo. Es interesante de cojones esto, ¿a que sí? ¿A qué tal? Así que sí. Claro que sí, claro, es una cosa muy buena de aprender. ¿Qué pasa entonces cuando yo defino la realidad con un tipo de blanco? Con las palabras de siempre, con los conceptos de siempre, con los caminos de siempre. Haciendo lo mismo en los mismos sitios, con las mismas personas. ¿Qué ocurre? Que eso que llamamos bloqueo es básicamente la imposibilidad de trascender la realidad de siempre que vivo, porque no me salgo de lo que ya conozco. Así que la realidad se comporta como un disco rayado, una y otra vez de la misma manera. En su día me dio por aprender a dibujar y me ayudó, fue una de las piezas que me ayudó a comprender todo este tinglao. Es decir, cuando dibujamos, cuando dicen dibuja eso de ahí, tú te fijas, seguidamente vas al papel y en el papel dibujas lo que tienes conceptualizado en la mente, no lo que está sucediendo ahí. Para dibujar fielmente lo que sucede ahí fuera, necesitas prestar una atención consciente, hacer un mindfulness, una atención plena a cada detalle, a cada milímetro de la realidad. Al hombre ahí con la olivera. Pues decía, una plena atención consciente al presente nos ayuda a silenciar las capas de pensamiento, los programas, las rutinas, las apps que llevamos instaladas, lo que deja de encorsetar la realidad en ese prisma concreto. Yo, por ejemplo, en mis cursos de meditación comenzamos siempre con unas prácticas de concentración. La concentración lleva a la meditación, claro. Y, por ejemplo, nos concentramos en un objeto que llevemos en un bolsillo, una moneda, algo pequeño, algo que pueda manejar. Y concentrándote en todos sus detalles, descubres cosas de eso pequeño, de eso que pasaba por alto, de eso que era solo una moneda, y haces que aparezcan detalles increíbles solo por prestar atención consciente a ese mapa energético que siempre ha estado ahí, pero al observarlo detenidamente no de esa forma. En mi trabajo con el lenguaje trabajo precisamente en eso, en silenciar esa forma de ver la realidad, la forma con la que he definido la vida desde siempre y que me ha metido por los caminos por los que vengo caminando. Me paro ya. Esto ya hay que parar un poquito. Madre mía, si es que me cansa más tener el brazo así en lo alto que correr. Para cambiar el lenguaje que utilizamos, lo único que necesitamos es prestar atención consciente a la forma en la que hablamos, la forma en la que pensamos a la hora de comunicarnos, porque en ese pensamiento hay una comunicación con nuestro propio ser, nuestro propio yo. Es decir, antes de comunicar, antes de verbalizar mi definición de la realidad, tengo que pensar de otra manera acerca de ella. He desarrollado muchos tips sobre esto, tips acerca de mi fortaleza, mi resiliencia ante el cambio, mi abundancia. Mira el castillo, mira. Ya me ha tapado el sol. Sobre la abundancia, por ejemplo, la manera en la que nos han enseñado, nos han educado a hablar acerca de nuestro merecimiento está llenísima de trampas y de cepos. El lenguaje que utilizamos, la conceptualización de la realidad, la conceptualización de la abundancia que creo merecer, está llenísima de baches, hasta arriba. Por ejemplo, algo que solemos decir mucho es eso de, bueno, poco a poco. Bueno, pues poco a poco, el concepto que se crea en mi mente cuando yo pienso en poco, evidentemente es poco. Y no es que mágicamente de repente la realidad vaya a ser
escasa, sino que yo, al pensar en poco, genero acciones relacionadas con ese poco. Un sinfín de cascadas de acontecimientos relacionadas con ese poco. Otra cosa que daña nuestro merecimiento, nuestra abundancia, cuando decimos, bueno, vale la pena. ¿Qué pasa? Que el éxito, el agrado, la abundancia, el estado de gracia, como decía antes, todo eso debe estar relacionado con la pena. Otro tip, el clásico, necesito dinero, necesito un nuevo trabajo, necesito una pareja, que viene a ser lo mismo que el quiero esto, quiero lo otro, quiero no sé qué cosa. Al final el quiero, el querer, el desear implica una ingente cantidad de ego, lo primero, y limita terriblemente tu potencial, lo segundo. Antes que necesitar o querer, lo mejor es decir, voy a conseguir, estoy consiguiendo tal cosa. Ya solo una forma de construir el lenguaje cambia sensiblemente las acciones que llevamos a cabo. Otro tip místico de estos. Voy a tratar de hacerlo, voy a intentarlo. Yoda decía eso de hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. ¡Intentarlo no debes! Para mí el trabajo empieza y termina en el lenguaje. Lo único que necesitamos es cambiar el lenguaje. Y en ese sentido hay un inmenso trabajo de cambio. Hay que revalorizar los conceptos con los que la mente define la realidad. Pero empieza, como digo, con eso. Empieza con la forma de pensar. Para hacer cambios estructurales en nuestra realidad, como estos, necesitamos cambiar un poco los pilares con los que apuntalamos nuestra forma de pensar, y están siempre en el lenguaje. Mucha atención a cómo hablamos, tribu, mucha atención a cómo definimos lo que somos. Me voy a ir poniendo esto así de mascarilla, que ya estoy llegando a casa. Y os mando mucha fuerza. Chao.